winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Si no puedes clasificar a una Copa del Mundo por méritos propios, no hay más remedio que comprarla. Por más cuestionables que hayan sido las formas, al final del día, Qatar obtuvo lo que tanto quiso desde sus primeros pasos en el fútbol: jugar un mundial. Y qué mejor manera de debutar que siendo anfitrión. Sin embargo, es aquí donde lo artificial no siempre es garantía de éxito, ni mucho menos para una selección como Qatar, puesto que ostenta el infame récord de ser el peor equipo anfitrión en toda la historia de los mundiales. En este video daremos un interesante recorrido por la preparación de Qatar de cara a su propia Copa del Mundo. Además tocaremos algunos aspectos que sin duda nos van a ayudar a entender el por qué Qatar todavía no tiene los pergaminos para ser parte de la élite. Comenzamos. Este video llega gracias a nuestros amigos de OneFootball. OneFootball es la aplicación que debes tener sí o sí en tu teléfono celular, ya sea en Android o en iOS, para seguir como corresponde a la selección de tu preferencia. Hasta puedes seguir el minuto a minuto de cada partido y podrás enterarte de cómo llegan sus próximos rivales. Es decir, lo tienes todo al alcance de un clic. No te quedes atrás y mantente al tanto de todo con OneFootball. Continuamos. Aquel día, 2 de diciembre de 2010, el fútbol en Qatar cambió para siempre. No solo había logrado clasificar, entre muchas comillas, a la Copa del Mundo, sino también se hizo de nada más ni nada menos que de la sede de esta. El mundo se quedó completamente perplejo de lo que acababa de ocurrir en aquella asamblea. Un país que suele ocupar la media tabla de Asia, que no tiene grandes logros ni mucho menos, tiene el fútbol para llegar a tal posición, había puesto el mundo de cabeza, a pesar de los cuestionamientos y de las protestas realizadas por el hecho de albergar un mundial en un país de esas características y otras que mencionamos en el video de arriba, no impidió que todo marchara según el plan. Sin duda alguna, una de las antesalas de cara a la Copa del Mundo de 2022 fue la Copa Asiática 2019 celebrada en los Emiratos Árabes Unidos. Los cataríes no eran los grandes favoritos, pero se podía ver algo de optimismo en un proceso que buscaba cambiar para siempre la perspectiva que se tenía de Qatar en aquellos días. Nadie habría imaginado que una selección que realmente no celebraba nada llegaría a ser historia. Los cataríes fueron emparejados en el grupo E junto con las escuadras de Líbano, Arabia Saudita y Corea del Norte. El grupo era de considerable calibre y era bastante probable de que Qatar pudiera tanto clasificar a la siguiente ronda como quedarse en el camino. El arranque de Qatar en la cita más importante de Asia dejó muy buenas sensaciones al derrotar con sencillez a los libaneses por 2-0. Las cosas estaban marchando más que bien y según lo esperado para un equipo que buscaba reinventarse. El segundo compromiso de grupo se transformó en una verdadera masacre al aniquilar a una escuadra norcoreana incapaz de poner resistencia. Una goleada de 6-0 clasificó inmediatamente a Qatar a la ronda de octavos de final. That's a lovely ball. Patrick's on here. Really tidily done. Threatening again here. Qatar, and they've scored again. And so is he. There's another chance here. It's a terrific run from the left back. That's how good he is. Him in the path. El cierre de grupo fue una completa genialidad, puesto que fue capaz de dominar a un rival tan incómodo como lo es Arabia Saudita. Una victoria de 2-0 puso a Qatar en la cima de la tabla con puntaje perfecto. Los cataríes empezaron a alzar la mano para hacer historia. En la ronda de los octavos de final, los cataríes tuvieron bastantes complicaciones, pero finalmente salieron más airosos al derrotar por 1-0 a Irak. El continente asiático comenzó a prestarle mucha más atención a Qatar, ya que se podía ver una idea novedosa de juego que estaba dando resultados. En la ronda de cuartos de final, los cataríes la hicieron de oro, al derrotar a una gran candidata como lo es Corea del Sur. Una memorable y peleada victoria de 1-0 elevó al cielo la confianza y convicción de los cataríes. En semifinales, los cataríes enfrentaron a nada más y a nada menos que al dueño de casa. Abu Dhabi se había vestido de gala para albergar una verdadera hazaña histórica. Una victoria de 4-0 sobre el local clasificó a Qatar a su primera final de Asia. Nadie lo podía creer.
and there are 2 forward for Qatar here. He's gone, he's into the net. Angle for us to have a look. It's a clean. Must have heard me. Here he goes, El Mouazali shoots as well and scores. What about that? Haydos is through. Haydos to finish it. Qatar are going into the final to meet Japan. They are trying to find a fourth, and they may have got a fourth. And I'm sorry, but my voice doesn't show a great deal of emotion. Finalmente, el gran día llegó. 2 pesos pesados estaban a punto de librar una verdadera batalla en medio de los petrodólares. Los cataríes salieron tocados por la mano de Alá y no solamente derrotaron a los japoneses, sino que fueron capaces de imponer dominio absoluto. The ball's in the net, and he's done it in this long-range shot through. This is the big chance for the Japanese. They're back in it. They are back in it. What a time for them to score the goal to the lead, and that he does. This could well be. Una victoria de 3-1 le dio a Qatar su primer título en toda la historia. Esto en su momento le motivó a Qatar a buscar más desafíos para demostrarle al mundo de que podía y merecía ser un digno anfitrión de un mundial. La Copa América 2019 con sede en Brasil fue la prueba de fuego perfecta para ello. Los cataríes fueron emparejados junto con las escuadras de Argentina, Colombia y Paraguay. Grupo más picante y complicado imposible. El arranque de Qatar en su primer ajuste internacional como invitado dejó sensaciones muy diversas, ya que fue capaz de complicarle las cosas a Paraguay. Sí, va rumbo al gol, fuego, fuego al arco. Sigues buscando el Paraguay al arco. González. ¡Gol! Para burlarse de la defensa paraguaya. Ariel Moe. Un empate de 2-2 de alguna manera reflejaba de que Asia podía de vez en cuando hacer buenas presentaciones fuera de sus fronteras. Sin embargo, la realidad no tardó en asestarle a Qatar un golpe mortal, puesto que cayó por 1-0 a manos de una selección Colombia que llegaba de derrotar a la naciente Escaloneta. Lo único que quedaba por hacer era resignarse a una anunciada eliminación. Se apoya ahora en James, la zurda de James, viene el centro, el cabezazo, ¡gol! A pesar de que por momentos los cataríes intentaron asustar o despistar a la Escaloneta, todo terminó en una derrota de 2-0. Qatar, cumpliendo con los pronósticos, se quedó en la última posición con apenas un punto. En aquel momento se requerían bastantes ajustes para al menos mostrar más jerarquía y más contundencia de cara al futuro. Y viene Argentina, gol. Siempre Agüero, acá corre con ventaja, siempre Agüero, se perfila para la derecha, Agüero, golazo. ¡Gol! Las eliminatorias a la Copa del Mundo de 2022 en la zona de Asia comenzaron en el mes de septiembre de 2019. Pese a su condición de país organizador, Qatar debía disputar la segunda fase, ya que la fase clasificatoria mundialista también aplicaba para la Copa Asiática de 2023. Los cataríes fueron emparejados en un grupo que no representaba en lo absoluto ninguna dificultad, ya que las escuadras de Afganistán, Bangladesh, India y Omán no tenían el cartel necesario para generarle problemas a los anfitriones. El arranque de Qatar en la fase de clasificación asiática fue de números extraordinarios, puesto que aniquiló a una muy débil Afganistán por 6 dianas. El anfitrión se mantuvo imperturbable a raíz de que los afganos no se atrevieron a ser más incisivos. Todo se alineó en favor de Qatar.
Sin embargo, Qatar suele perder puntos frente a rivales que son peores, y este caso no es excepción, puesto que repartieron puntos con la India al empatar a 0 goles. Las sensaciones fueron de decepción, pero no llegaron a preocupar demasiado al Vox Populi catarí. Como visitantes, los cataríes no quisieron arriesgar demasiado frente a un equipo de la talla de Bangladesh. Una victoria justa de 2-0 mantuvo a Qatar en la cima de la tabla y con paso firme hacia la Copa Asiática. En casa, los cataríes siguieron dando buenos dividendos al derrotar con ciertas dificultades a Omán por 2-1. A esas alturas, ya nada podía sacar a Qatar de la zona verde de clasificación, y qué mejor manera de reafirmar su condición de país organizador que ganando el grupo. En tierras tayicas, los cataríes tuvieron más dificultades para romper con el cerco defensivo de los afganos. Una victoria muy complicada de 1-0 puso a Qatar con pie y medio en la cita más importante de Asia. تاريخ يحفر كرة المحاولة ركلة جزاء عن ركلة جزاء أكرم يسجل نعم أكرم يسجل يضع العنابي في المقدمة ويقدم لنفسه هدية عيد ميلاده. En casa, los cataríes apretaron fuertemente el acelerador al destrozar sin piedad a Bangladesh por la cuenta final de 5-0. Ni siquiera los estragos del COVID impidieron que Qatar perdiera su racha de victorias. أول أهداف اللقاء الله على إيه؟ الله على التوازن في كل مرة. أكرم عفيف تاني يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد الأفضل المعز يسجل بكامل القوة والدقة ويسجل الهدف وإن كان الكل متابع ودي فرصة ولد يا ولد يا ولد يا ولد على كل شكل وعلى كل الأحرف يا ولد يا أكرم يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد خماسية تاني أهدافه أكرم لازم الكل يخافه. La clasificación a la Copa Asiática estaba tan solo unos centímetros de distancia y Qatar fue capaz de cumplir con la tarea al derrotar a la India por la mínima. Los cataríes, jugando a media máquina y con cierta displicencia, derrotaron a un escuadro omaní que intentó, dentro de sus limitantes, defender el empate a 0. La clasificación a una nueva justa asiática se había consumado para Qatar, al colocarse como líder absoluto de la tabla de posiciones con 22 puntos. El anfitrión impuso condiciones y de alguna manera reafirmó la confianza de la gente para que en el mundial se pudiera ver algo fuera de serie. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Nuestra meta es llegar a más gente para que vivamos el fútbol como corresponde. Por último, este video llega gracias a nuestros amigos de One4Bet, la casa de apuestas deportivas en donde los pagos están totalmente garantizados y en donde la máxima diversión está más que asegurada. Para comenzar en el mundo de las apuestas de una manera rápida y segura, no duden en ingresar en el link que les estaré dejando en el comentario fijado. El registro es sumamente sencillo, ya que al usar mi código promocional en automático ya podrán disponer de todas las bondades que solamente One4Bet tiene para ustedes. Disfrutemos el mundial al máximo con One4Bet. Continuamos. Es importante mencionar que los cataríes tuvieron infinidad de amistosos para seguir puliendo asperezas y claramente la eliminatoria europea a la Copa del Mundo pretendía ser un plus en el proceso. Sin embargo, debemos tomar como parámetro los campeonatos oficiales
para medir con más seriedad el proyecto de Qatar de cara a su mundial. Como mencionamos antes, Qatar se planteó como objetivo empezar a competir en torneos de exigencia, pero es sorprendente de que haya accedido a participar en la Copa Oro 2021 de la CONCACAF. En cierto modo fue una decisión muy inteligente, ya que estaba por medirse frente a rivales hechos a la medida. Los cataríes fueron emparejados en el grupo D junto con las escuadras de Honduras, Panamá y Granada. El grupo representaba algo sumamente nuevo para Qatar, puesto que jamás en la historia había competido en una zona que compartiera tantas similitudes futbolísticas como lo es CONCACAF, y era una enorme responsabilidad sacar pecho por Asia. El arranque de Qatar en la Copa Oro dejó enormes sensaciones, que casi la pusieron de inmediato como una de las revelaciones más grandes de la justa de CONCACAF. Un empate de 3 tantos frente a los panameños le abrió un gran abanico de posibilidades de clasificar a la siguiente ronda. Ahmed! Away by Mejia, now up. Gone short. And whipped across. Header is on target and in. Wonderful threaded ball ahead. And the shot is on and in. Larson is early here. It's another equalizer. Alhedos. Davis scores. En la ciudad de Houston, los cataríes se banquetearon de principio a fin a una escuadra de Granada que nunca apareció en la cancha. Una goleada de 4 tantos puso a Qatar a un encuentro para sellar la clasificación. Hassan sending this in. Belfont going up aerially. This one off the post and then tapped in. Second ball and does. Afif scores. Oh, that's one swinger. Here it comes, and there's goal number 3. It's headed home by Mohamed Montaz. The team thus far to have won a game. This rolls through to the back post. Almoez Ali scores. Manteniéndose en la ciudad de Houston, los cataríes dominaron a Piacere, a una escuadra hondureña que empezaba a dar muy preocupantes señales de que las cosas se pondrían muchísimo peores. Alhedos. Opportunity brewing for Qatar. Plays it to the left side for Ahmed. Off the crossbar and in. It across. Could this be it? Ahmed in front. Opportunity for Hatim. He puts it away for the visiting Qatar sorprendió a todos. Se colocó primero de grupo con 7 puntos de 9 posibles. En aquel momento muchos empezaron a seguir de cerca al flamante anfitrión mundialista. En la ronda de los cuartos de final, los cataríes llegaban con una confianza que pocas veces habían experimentado. Tanto ellos como los salvadoreños querían hacer historia en la Copa Oro. Hatim. Ali. His 4th of the tournament. Qatar up 3-0. Ball at Moreno. And a chance for Rivas to grab one for El Salvador. The slide in. Look at this from Tamakis. Rolls it back. Rivas! Sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar. La eterna sede de los Estados Unidos hizo a la perfección su trabajo de bajar de las nubes a los cataríes. Una derrota de 1-0 fue considerada como una tristeza con cierto sabor dulce, por el hecho de haber competido a la par de selecciones atípicas y de haber dejado excelentes impresiones a lo largo del torneo. Karim Hassan. Crossing, header is wide from Al-Aldin. La última prueba de Qatar de cara a la Copa del Mundo fue la flamante y exótica Copa Árabe 2021, la cual se celebró en casa. Era una excelente oportunidad para definir en parte a su equipo mundialista, y qué mejor manera de hacerlo que jugando en un torneo con olor a mundial. Los dueños de casa fueron emparejados en el grupo A junto con las escuadras de Bahrein, Omán e Irak. El grupo reunía las condiciones perfectas para que Qatar pudiera sacar a relucir un nivel pocas veces visto en la zona. En el primer compromiso de grupo, los cataríes tuvieron enormes dificultades para doblegar a un rival que suele ser una incómoda piedra en el zapato. Una victoria bastante apretada de 1-0 dejó conforme a todo el mundo. En el segundo encuentro, los cataríes sellaron sin mayores contratiempos la clasificación al derrotar a los omaníes por 2-1. Solo quedaba coronar con oro frente a los iraquíes. Fawaz, who crosses, and it's attacked to the back post by Khalid Al-Hadri. Afif delivers in towards Montari. He's claiming it crossed the line.
El cierre de grupo para los dueños de casa fue perfecto y cumpliendo con las expectativas al derrotar a Irak por 3-0. Qatar estaba pisando fuerte para ganar el trofeo más importante de Medio Oriente y además esto servía como incentivo para seguir reafirmando su localía mundialista. Mustafa's goal-scoring record and in the mood for another now. Seconds after coming on. His second goal of the tournament. They won another. El Hagos. Dos pesos pesados de la opulencia y de los benditos petrodólares se vieron las caras en un encuentro en donde solo el dueño de casa hizo de las suyas. Una goleada de grandes proporciones de 5-0 sobre los Emiratos Árabes elevó la confianza de todos hasta el punto en que soñaron con celebrar otro título. Almoez Ali. This competition just gets better. Can Kuki keep it going? You bet. Joyous scenes here at the Al Bayt. This is to the Qatar. Here's that pace in the attack again. Afif. Free hit! Oh, what a goal! Ball out by Kassif. It could be in trouble again here. And it's Ali for 5! Sin embargo, el carnaval que se estaba por celebrar en Qatar terminó siendo un velorio, puesto que una derrota de 2-1 a manos argelinas le obligó a Qatar a conformarse con buscar un triste tercer lugar. Gather in the middle again, Montari! Oh, yes! Here, Algeria are in the final. Oh, it's saved, but it's in on the rebound. And Algeria... Qatar y Egipto se dieron las caras en un encuentro que sin duda alguna tuvo todo tipo de emociones, pero el gol jamás cayó. Tras 120 minutos angustiantes, se tuvo que definir todo en la serie de los penales. Antes de continuar con este video, les extiendo la invitación para que sigan la cuenta oficial de Wanderlust, en donde no solo podemos ver una perspectiva diferente del viejo continente, sino también de todas las maravillas que tiene por ofrecernos. Además, es una excelente oportunidad para buscar destinos turísticos que brillan por su historia. No duden en ponerse en contacto porque la atención es impecable. No pierdan la oportunidad de hacer el viaje de sus vidas. También me complace en presentarles a nuestro amigo Ronnie de ZB Construction, cuyo canal se enfoca en enseñarnos de manera bastante práctica y sencilla la forma en cómo podemos solucionar todo tipo de problemas que pueda presentar el hogar. Vale la pena que lo apoyen y además estaré dejando en la descripción de este video el enlace a su canal. Continuamos. La espera por fin se había terminado para Qatar. Todo el camino que se tuvo que recorrer debía dar sus frutos en la Copa del Mundo. Todo se había preparado para pasar a la historia grande del fútbol. Sin embargo, es importante recordar de que la última etapa de amistosos previos tuvo resultados bastante variables y que muchas veces enfrentaron a equipos que no representaron una exigencia mayor. A pesar de ello, la fiesta y la expectativa en Qatar fue total. Los qataríes fueron emparejados en el grupo A junto con las escuadras de Ecuador, Senegal y Países Bajos. En este punto de la historia, la cruda y terrorífica realidad empezó a azotar sin piedad alguna a Qatar. Es aquí en donde el dinero no lo es todo en el fútbol. El ansiado arranque de Qatar en su primera Copa del Mundo fue una lágrima en todo sentido de la palabra. Qatar estuvo muy lejos de ser aquel equipo prometedor que iba a hacer historia en su mundial. Fue todo lo contrario. Se ve un equipo sumamente torpe y que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Ecuador fue diametralmente superior. Selección que no tiene experiencia mundialista. La anunciada eliminación de Qatar de la Copa del Mundo se consumó en el segundo compromiso frente a Senegal. Los qataríes nunca tuvieron capacidad de reacción, ni mucho menos el fútbol, para parar a una escuadra senegalesa de jerarquía. La vergüenza se apoderó de todos. Finalmente, el bochornoso papel de Qatar terminó por poner en evidencia de que comprar una Copa del Mundo solamente trae consecuencias nefastas. Una derrota a manos de una Holanda contundente e infinitamente superior no solo colocó a Qatar como última de la tabla, sino pasó a ocupar la horrible, deleznable e incluso desopilante última posición de todo el mundial. La devolución de las afueras del área, puede ir el disparo.
David Klassen ya lo está apoyando. Klassen viene con el centro a segundo palo. Memphis, el arquero. Estaremos de acuerdo de que todo país en el mundo merece trascendencia, y esa se logra a base de esfuerzo. Muchos países, desde el ámbito futbolístico, luchan día con darse a conocer al mundo, y qué mejor que un mundial para poder hacerlo. El fútbol mueve pasiones como ningún otro deporte, y la dirigencia de Qatar, lejos de entender de que esto no solo implica plata, decidió corromperse, y por ende puso en peligro a sus propios jugadores de ser objeto de una humillación sin precedente alguno en la historia de los mundiales. Ahora que se ha develado todo, solo esperemos que Qatar aprenda la lección, y que a los mundiales se clasifica luchando y no a base de arreglos. El 2026 los espera. Esta fue la historia de Qatar en su propio mundial.